Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y como todos nuestros oyentes habituales conocen, los miércoles le dedicamos este espacio de radio de media horita más o menos hasta la 1:30 para hablar de cosas que tienen que ver con el mundo del motor. Y como siempre también contamos con la inestimable colaboración de don Julio González de motorgallego.com. Julio, muy buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, vamos a ver, que tenemos al otro lado del teléfono a una amiga tuya, así que te voy a pedir que la saludes y que hables con ella, que es Andrea Barral, y el motivo que siendo piloto colabora con O Borralliño. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Julito, todo tuyo. Hola Andrea, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años llevas subida en un coche de competición? 2 años. O sea que todavía eres novata, tienes la L detrás en el coche de carreras, ¿no? Sí, todavía sí. Está bien, eso sí. Todavía Mira, soy novata. Todavía eres novata. ¿Y qué tal te ves como piloto? Bueno, pues la verdad que creciendo poquito a poco, que es de lo que se trata, y ir mejorando carrera tras carrera, y bueno, por ahora bien. Esta temporada vas a hacer el Campeonato Gallego de Montaña. ¿Entero lo vas a realizar todas las pruebas que faltan? Si no hay ningún inconveniente referido a un golpe fuerte, pues que no se pueda reparar o lo que sea, en principio vamos a por todos. Vas a por todas las pruebas. Sí. ¿Y tienes previsto hacer alguna más por ahí? Suelta. Tengo previsto salir en el Rally Mix de Piñor y, bueno, por ahora no tengo nada más. Y comentabas tú que tienes intención de hacer todo lo que es la campaña de todas las carreras de montaña. Y decías que lo vas a hacer en caso de que no tengas un golpe fuerte, ¿no? O sea, eres una piloto completamente privada. ¿Y cuánto te cuesta una carrera de montaña? Un día, o sea, los 2 días. Solo inscripción, 275 euros. Más después, si te tienes que desplazar, dormir fuera y demás, bueno, pues entre dormidas, comidas y demás, pues andarás sobre unos 600 euros todo el fin de semana. Y aparte los gastos del coche, ruedas, gasolina, etcétera, ¿no? Sí, claro. Ya solo sin contar los gastos del coche. Ni el valor del coche. Ni el valor del coche, eso mismo. Oye, Andrea, a nosotros nos gusta que cuando a los pilotos os ayuda alguien, es decir, os patrocina, que, bueno, tengan algo a cambio, por ejemplo, pues que sepamos quiénes son y que nuestros oyentes sepan quiénes están apoyando al automovilismo. ¿Quiénes son tus patrocinadores? Con nombre y apellidos, ¿eh? Bueno, pues mis patrocinadores son Pescamar, en Pollo. Sí. PAF La Parada, Tapería Vitoria, en Puente Caldelas. Uno de los más grandes es Cafetería Reiboa, aquí en Pollo. Neumáticos Sobral. Amura Raxó, Café Bar Ferretti también en Raxó, Café Bar Bugallale en Pontevedra, Autoescuela Covial, Extintores Gesín, AIC de Cocinas en Barro, y alguno más tengo por ahí que no me quiero olvidar. Bueno, Asadora Freixa, aquí en Pollo, Suimpo, Afrinos, y alguno más tengo por ahí que no me quiero dejar atrás. Pues, pero bueno, alguno más. Café Bar Armida Casa Herminda en Verducido. Sí. Y alguno más hay por ahí suelto. Pues no está nada mal, y nosotros desde aquí, ¿verdad, Julio? Tenemos que agradecerle a todos estos patrocinadores que estén detrás de Andrea Barral para que ella pueda seguir compitiendo, porque si no, esto no es posible, ¿verdad, Julio? No, está claro, porque ya ves que es un deporte súper caro. Sí, sí. Hablando, por ejemplo, a nivel de pruebas pequeñas como es montaña, en el momento que te metas en un rally ya entonces se disparan los costes. Ya. Andrea, tú este año estrenas un Saxo VTS de color rosa. ¡Hala! ¡Qué bonito! Aunque más o menos lo intuimos, danos una razón de ese color. Explícanoslo. Bueno, pues como el color bien lo dice, es rosa. Quiero apoyar a todas esas guerreras que luchan día a día pues por el cáncer de mama, y qué mejor manera pues que de llevar el color por todo lo que es, pues por toda Galicia prácticamente, porque corremos
el campeonato gallego tiene subidas en todos sitios y qué mejor manera que acordarse de ellas pues cada vez que salimos a correr. Qué bonito, Julio. Sí, ¿verdad? Totalmente. Por eso quería que lo comentara, la faceta solidaria que tiene, porque aparte es muy activa colaboradora con Sonia Pousars en Aborralliño. Andrea, ¿cómo surge la colaboración con la Asociación Aborralliño? Pues la colaboración con la Asociación Aborralliño surgió de la primera fiesta que ellos hicieron para ayudar a lo de la zona cero de Páramos Tui. Nos llamaron, recibimos una llamada por si podíamos ir con nuestro coche, con el que teníamos antiguamente, y allí, sin pensarlo dos veces, allá nos fuimos y la verdad que pues llegamos allí, el trato fue espectacular, me sentí como una más del grupo y ya decidí quedarme con ellos. Qué maravilla, qué maravilla. Es que es la faceta solidaria de toda la gente del motor, es alucinante. Ay, Dios mío, pues así da gusto. Miren ustedes, señores oyentes. Julio, ¿quién nos lo dijo lo que voy a decir? Que ya sabe lo que voy a decir, ¿quién lo dijo? Marcos Burgo. Marcos Burgo decía que aquí en Galicia sacas un coche con barras y automáticamente se te ponen 10.000 personas alrededor para seguirte. Habiendo esa afición que hay, ver cómo gente como Andrea Barral colabora de manera absolutamente desinteresada con todo aquello que tenga algún tinte solidario y encima que su coche lo pinte de rosa para recordarle a todo el mundo que hay mujeres que están luchando contra el cáncer, a mí me parece una auténtica maravilla y desde luego a mí no me queda más que agradecerle a Andrea que primero hoy que nos haya acompañado y segundo ese tinte que le da de humanización al mundo del motor que no es frecuente y como no es frecuente hay que resaltarlo. Andrea Barral, un beso muy grande y suerte en las carreras porque aquí te vamos a estar siguiendo, ¿eh? Vale, muchas gracias. Un beso muy grande, Andrea. Otro. Hasta luego. Oye, Hasta luego. Julio, qué gusto, qué maravilla. Por cierto, ¿cómo fue lo del Borralliño? Que este año hubo un montón de cosas, ¿no? Pues este sábado pasado estuvo, fue alucinante. Por la mañana, pues hoy había menos gente, porque un poco el follón fuerte era por la tarde. Sí. Pero aún así, por la mañana a las 11 estaba lleno de coches, coches de competición, coches clásicos de todo tipo. Fue un poco donde conocimos a David Diz, el chiquito este que va en silla de ruedas, que es un friki, de verdad, es un friki del motor. Se estaba moviendo por todos los coches que estaban en el recinto, viendo todos los coches, preguntando, de verdad, en serio, es alucinante. Y bueno, se le dieron los regalos de todos los pilotos, escuderías y demás, y bueno, y por supuesto el nuestro que nos facilitó David Vázquez, sí, que se pueda estar con el equipo Sembra Sport, dentro del equipo con ellos en el Rally Sur, de la escudería Surco, el Surco Condado. Sí. Que por cierto, Manuel Carballo, el presidente de la escudería Surco, nos dijo lo que necesitéis. Qué bien. Directamente, o sea, no nos pone ninguna pega, al contrario, nos dijo lo que necesitéis, lo que os haga falta, lo tenéis. O sea, fíjate qué bien organizan las cosas, que vuelven a repetir patrocinador, el taller Hermanos Lorenzo de Leirado los vuelve a patrocinar el Rally Sur do Condado este año. O sea, lo hacen perfecto y nos dijo que nosotros lo que necesitemos. Bueno, por parte de lo que es Oborralliño, la asociación, la atención que tuvieron con nosotros te puedo decir que no fue de 10, fue de 20. Nos presentaron pues a todos los pilotos, estuvimos hablando con todo el mundo, siempre pendientes de que si necesitábamos algo, si queríamos conocer a alguien. O sea, la atención por parte de Silvia Pousla y de su gente fue alucinante. De verdad, un trato bestial. Como tiene que ser. Y después conocí a una persona, Roberto Rodríguez, sí, que es el hombre más fuerte de España. Aguanta. Yo a su lado soy una níscola. Hace por dos de mí, pero lo que tiene de grande lo tiene de amable, de solidario, de buena persona. O sea, alucinante. De verdad, el trato con David, con el chiquito, también fue brutal. Y bueno, entre pilotos, pues bueno, estaba Nelson Rocha, que es el subcampeón de drift de Portugal, estaba Pablo Barrio, que corre las subidas también en Galicia, sí, Óscar Álvarez, Martín Villar, Alba Fernández, bueno, cantidad. Y hubo la presentación, que esta simpática, de un nuevo equipo de rallies que van a correr en el Gallego. Sí. Roberto Martínez y su hija María. O sea, padre e hija. Pero la hija es la copiloto. Caramba. Es decir, el padre le va a tener que obedecer a la hija. Eso va a ser divertido. Eso va a ser divertido. Oye, Julio, perdón un segundo, luego seguimos hablando, pero es que tenemos al otro lado del teléfono a alguien que se está convirtiendo ya, gracias a Dios, en colaborador habitual de la casa, porque yo tenía una serie de preguntas relacionadas con la seguridad vial y, claro, si alguien sabe de esto, es el sargento de la Guardia Civil de Tráfico, Daniel Castelao. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Oye, muy bien, aquí, porque tenía yo ganas de preguntarte, porque están todos los medios de comunicación que estamos teniendo, bueno, pues no sé si una subida, pero sí está habiendo problemas importantes de gente que, por razones que tú nos contarás, porque las conoces mejor que yo, gente que se mete en las autopistas y en las autovías por dirección prohibida, poniendo en riesgo, y en algunos casos con accidentes graves. ¿Qué es lo que está pasando, Daniel? Bueno, Ignacio, mira, en principio decirte que afortunadamente no son los accidentes más habituales. No, es cierto, es cierto, sí. Pero sí que es cierto que quizás sea uno de los tipos de accidente más peligrosos de los que se pueden producir en nuestras vías públicas. Realmente, el conductor que circula en sentido contrario a la marcha no es un conductor definido de una forma única. Hay varios perfiles de este tipo de conductores. Yo quizá distinguiría tres. Un conductor que ha perdido sus aptitudes psicofísicas para conducir, una persona de avanzada edad, que quizás no esté en las condiciones óptimas para poder llevar un vehículo a motor. Luego, una segunda categoría podría ser la persona que va afectada por la presencia de alcohol o drogas, o que trata de evitar o de fugarse de un control policial. Que no será la primera vez, ¿no? Sí, bueno, alguno de estos nos encontramos. Y por último, el más peligroso, que sería el conductor kamikaze o el conductor suicida. Aquí yo creo que deberíamos hacernos dos grandes preguntas. La primera, ¿cómo evitar que estas personas produzcan este tipo de accidentes? Y la segunda pregunta, ¿qué hacer si nos encontramos ante uno de estos casos, ¿no? Yo, si quieres, bueno, por favor. Perfecto. Yo creo que para evitar este tipo de accidentes es muy, muy, muy importante en las personas mayores que la familia ponga mucho de su parte. Hay una edad para empezar a conducir, pero no hay una edad para dejar de conducir. Aquí las familias juegan un papel clave, un papel determinante. Cuando vemos que nuestro padre, que nuestro abuelo empieza a perder sus aptitudes, aunque tenga el permiso con vigencia todavía por 2, 3, 4 años, debemos comunicar este hecho a quien nos pueda ayudar, ¿no? Ponerse en contacto con nosotros, con Guardia Civil de Tráfico, con jefaturas de tráfico, y exponer esta circunstancia para intentar evitar que se produzca esta circulación en sentido contrario por una falta de actitudes psicofísicas. En cuanto al tema del alcohol, las drogas, la fuga, bueno, aquí quizás es un poquito una labor de todos, una labor social, advertir a nuestro amigo, a nuestro familiar que ha bebido que no coja el coche, no avisar de la presencia de los controles policiales en redes sociales. Nunca sabemos de qué estamos avisando. Claro. Nunca sabemos si la persona a la que le llegue ese aviso es alguien que ha secuestrado a un niño, es alguien que va bajo los efectos del alcohol, es alguien que ha acabado de cometer un robo. Realmente es un problema serio con el que estamos luchando. Las aplicaciones de redes sociales o los grupos de WhatsApp, aunque creamos en ciertas ocasiones que estamos ayudando a la gente, realmente en la mayor caso lo que estamos haciendo es perjudicar seguridad vial o seguridad ciudadana. Es un problema que creo que deberíamos analizar como sociedad con mucha cautela y llegar, creo que, a la conclusión correcta, que es que esto no nos ayuda a nadie en nada. Y bueno, en cuanto a los conductores kamikazes, aquí ya es un poquito más impredecible. Su forma de conducir es difícil de analizar. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos con una persona circulando en una vía desdoblada en dirección o en sentido contrario al nuestro? La respuesta es complicadísima, pero atendiendo a las tres tipologías de conductores de los que hablábamos antes, y descartando el conductor kamikaze, el realmente conductor suicida, que es impredecible su forma de actuar, quizá aquí lo mejor que podríamos hacer, según recomiendan los expertos, es abandonar cuanto antes la autovía. Hay protocolos para que los encargados de las vías avisen mediante paneles que hay en los pórticos de que se da esta circunstancia. Si nos da tiempo a ver el panel, lo más recomendable es abandonar inmediatamente esa vía desdoblada. Claro. Si no podemos, si ya nos lo encontramos, aquí lo interesante, según ya te digo, la opinión de los expertos en estas materias, es reducir la velocidad todo lo que se pueda de una forma paulatina, siempre para evitar que suframos también una colisión por alcance por el vehículo que viene detrás nuestra, orillarnos todo lo que podamos al arcén, advertir cuanto antes a los teléfonos de emergencia y, en principio, también dejar libre el carril
por el que viene circulando esta persona, el carril que cree el conductor que viene en sentido contrario, que es su carril, intentar dejarle ese carril libre. Como os digo, aquí no hay una decisión perfecta. Abandonar, advertir, acercarse al arcén, reducir velocidad y sobre todo, pues bueno, una vez nos hayamos puesto nosotros en una zona segura, advertir a policía o al 112 de la presencia de esta clase de conductor. Por cierto, Daniel, que si me permites un aspecto complementario a lo que has dicho antes en el apartado de alcohol, drogas y fugas, más concretamente con el tema de las drogas. Hay unas drogas que son legales, me refiero a las medicaciones, y la familia debería ser especialmente cuidadosa cuando el abuelo o el padre de una edad avanzada o el enfermo crónico que está tomando varias medicaciones y que el médico seguro que le ha dicho tenga cuidado, no puede usted manejar maquinarias pesadas, no puede usted hacer determinado tipo de cosas, no debe conducir y sin embargo le permitimos que conduzca porque un enfermo con multimedicado, la interacción entre las medicaciones puede restarle condiciones físicas y psíquicas, como tú decías antes. Y ese aspecto, los únicos que pueden hacerlo son los interesados o la familia que sabe lo que está ocurriendo, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Lo que es obvio es que nosotros no podemos tener un guardia civil de tráfico, no está claro, policía local en cada kilómetro de la carretera. Y en ese sentido la actuación de las familias es determinante. Nosotros lo decimos siempre, la seguridad vial es una cosa de todos, no es algo que afecte solo a la policía o a la guardia civil de tráfico. Todos podemos hacer nuestra parte, todos podemos sumar para evitar tragedias viales que a fin de cuentas nadie queremos que sucedan. Pero a veces, por el respeto al mayor, por ese cariño que le tenemos, actuamos como no debemos de actuar. Claro. La actuación correcta aquí sería velar por su integridad, velar por su interés y hablar con él, sentarnos con él e intentarle hacer ver que lo que está haciendo no es bueno para él. Y a veces decimos, ¿no?, que cuando nos hacemos mayores nos volvemos niños otra vez. Y es difícil llegar a ese punto en el que tú tengas que decir, bueno, yo no estoy bien para conducir, pero tenemos que poner de nuestra parte, los que tenemos familiares mayores, en intentar evitar estas situaciones. Julio, estás muy calladito. Tú también puedes preguntarle a Daniel lo que quieras, ¿eh? Yo escuchándolo, porque lo que está diciendo es que es, la verdad, como un templo. Mira, Daniel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Julio? Mira, referente al tema de entrar en sentido contrario en autovía. Imagínate, por un casual, que yo me equivoco, entro en sentido contrario, por un despiste, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Julio, yo estoy convencido que tú no ibas a entrar en sentido contrario porque prestas atención a la conducción al 200%. De todas formas, claro, se puede dar el caso. Generalmente una persona que tiene sus actitudes psicofísicas 100%, que no ha comido, que no ha tomado ninguna sustancia, alcohol, drogas, es difícil que sea en este caso. Pero bueno, ¿qué podría pasar? Claro que podría pasar. Aquí lo importante, lo fundamental es parar cuanto antes. Intentar orillar el coche máximo al arcén por el que vayamos circulando, colocar intermitentes para que se nos vea. Si tenemos posibilidad, y reitero eso, si tenemos posibilidad de hacerlo con seguridad, bajar del coche por la zona pegada a la bionda, ponernos un chaleco reflectante, insisto en lo mismo, si lo podemos hacer en condiciones de seguridad, adelantarnos para advertirle al resto de los conductores que vienen en ese sentido contrario que nuestro coche está en ese arcén de sentido contrario. Y obviamente avisar en cuanto se pueda, cuanto antes, a 112 o al 062, al teléfono nuestro, para que mandemos una patrulla al lugar e intentar minimizar el riesgo en esa situación. Pero fundamental, orillarse todo lo que se pueda, velar por nuestra propia seguridad y en la medida de lo posible y siempre cuando lo podamos hacer en condiciones de seguridad, advertir a los otros conductores. Pero insisto en lo mismo, si bajamos para advertir, en condiciones de seguridad, chaleco reflectante y totalmente fuera de la calzada. Y sobre todo, advertir a quien tenemos la competencia en estos asuntos. Daniel, hay un aspecto que, por más que hacemos hincapié, y sobre todo vosotros que estáis en el día a día, parece que no acaba de calar. Eso de sujetar a los pasajeros, sobre todo a los que van detrás. Y hemos tenido un ejemplo reciente de un accidente en el cual niños que estaban ocupando otro coche solo salieron levemente heridos, mientras que el conductor que impactó de frente, que no iba amarrado, pues claro, se murió. Hablamos de un sentido contrario. Claro, también, de un sentido, sí, ¿no? efectivamente. Sí. Entonces dices, vamos a ver, es que tanto cuesta a los pasajeros de atrás ponerse el cinturón de seguridad que prácticamente el 90% de los coches que hay ahora lo llevan. Bueno, es un tema complejo también, como todo en esto de la seguridad vial, no es un tema complicado. Habitualmente ya los vehículos desde hace mucho tiempo llevan avisadores de la falta de utilización de los sistemas de retención, pero a veces, y aunque parezca esto un poquito surrealista, los padres somos inconscientes. Sí. El niño es niño
y nosotros somos los encargados de velar por su seguridad en el coche. Claro. El niño puede ser que se monte, puede ser que le abrochemos el cinturón de seguridad, puede ser que le abrochemos la silla o el sistema de retención infantil, y que el niño, que es niño, se desabroche. Evidentemente, nosotros tenemos que prestar atención a la conducción, pero también debemos verificar cada cierto tiempo que nuestros hijos, que las personas que van con nosotros en el coche y que no tienen todavía esa capacidad plena de actuar conforme a un raciocinio, vayan perfectamente abrochados. Eso en cuanto a los más pequeños de la casa, ¿no? Pero sí que es cierto también que cuando somos chicos, evidentemente, pues bueno, no somos tan conscientes de los riesgos que asumimos. Nos montamos en las plazas, o se montan, que ya, yo también lo de chico me queda ya un poquito lejos. Cuando se montan en las plazas delanteras parece que es algo ya automático. Me abrocho el cinturón de seguridad y empezamos marcha. Pero en las plazas traseras es algo que no está tan interiorizado. Cierto. Quizás ese sea el problema. Voy adelante, me abrocho, voy atrás, bueno, aquí tampoco pasa nada, total, si hay un golpe, la parte más afectada será, no sé, yo no sé lo que pensará el chavalín, pero es muy importante que usemos los sistemas de retención en todas las plazas del vehículo, fundamental, porque la diferencia entre llevar el cinturón de seguridad puesto o estar el sistema de retención infantil correctamente abrochado o no, es una diferencia abismal, puede ser una diferencia entre salvar nuestra vida en un accidente o perderla. Está clarísimo. Pues tengo un montón más de preguntas, pero lo que no tengo es tiempo hoy. Pero como ya Daniel, con su amabilidad, nos atiende cada vez que le llamamos, pues le vamos a emplazar para próximos programas porque, anda que no tenemos cosas que contar y que recomendar a nuestros oyentes para que nuestra seguridad, que depende en gran medida de seguir las recomendaciones de la Guardia Civil de Tráfico, pues que sea cada vez mejor. Daniel Castelao, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas una buena semana. Y trabaja poco, porque si tú trabajas poco quiere decir que las cosas van mejor. Perfecto, lo mismo. Un abrazo muy grande, Daniel. Semana. Gracias, hasta luego. Oye, qué amabilidad por parte de las fuerzas del orden público, ¿verdad, Julio? Sí, totalmente. Siempre disponibles. Y además, a ver, parece mentira que a estas alturas de la película gente que vive única y exclusivamente para eso nos tenga que estar repitiendo machaconamente las mismas cantinelas porque no hacemos ni puñetero caso. Me parece que era André Guit que decía todo está dicho, pero como no escuchamos hay que repetirlo 1000 veces. Pues aquí lo vamos a repetir y naturalmente con la autoridad que le da a lo que decimos pues las palabras, las recomendaciones del sargento de la Guardia Civil de Tráfico, Daniel Castelao. Bueno, a ver, cafradas. Cafradas no tengo ninguna, o sea, comentarte un poquito más del borregalliño, si tienes... Sí, claro, tenemos todavía un par de minutillos, venga. Bueno, pues te puedo decir, como nota curiosa, son dos cosas curiosas. Sí. Cuando aparqué en el borregallo, pues más o menos nos asignaron una zona de aparcamiento a los invitados. Uh-huh. Que íbamos, pues oye, con coches, como es en el caso mío, con un anciano bebé, como digo yo. Bueno, pues al lado del mío se aparcó un coche de drift, un BMW, un 325 inyección, de los que practica drift, sí. De Ismael Denis Fernández, y que está patrocinado por un cliente de la emisora. Anda. También fue coincidencia, se aparcó a mi lado, por Acoba dos Trasnos de Beade. ¡Ay, sí! Pues está patrocinado por ellos. Y después, sí voy a dar una nota negativa, no me lo dijo Silvia, me enteré después por fuera, pues que una de las ONGs, UNMAIS, concretamente, la de los niños con autismo, sí, no estuvo en todo el día, fue única exclusivamente a la noche al final. Ya. Dijeron que estaban muy ocupados, que tenían cosas que hacer y que les era imposible estar allí. Perdona, si organizan un evento para recaudar fondos para vosotros, como mínimo, alguien de la asociación tiene que estar todo el día, como estuvo la gente de Tapor el Mundo desde el primer momento de la mañana. Está claro. Eso está claro. Y bueno, cafrada, te voy a decir una, pero no es una cafrada, es simpática. Un taxista de Vigo conduce en falda. ¿Conduce en falda? En falda. ¿Un taxista? Sí, un señor. Ah. Porque no pueden ir en pantalón corto, y entonces, con el calor que hizo estos días, el hombre, para poder ir cómodo, se puso una falda, porque la falda sí está permitida. ¡Ay, qué divertido! Y no es escocés. No, pero ya te digo, conduce en falda con estos días de calor, pues oye, si vas bien arreglado y vas limpio, vas aseado, ¿por qué no puedes ir en pantalón corto? Ya. No lo entiendo. Pero bueno, el hombre se puso unas faldas con sus santas narices. ¡Qué divertida! Qué cosa más graciosa. Venga, remata, que nos quedan 30 segundos. Este fin de semana tenemos la primera subida de Umbría, que la organiza Senrasport, o sea, Víctor y su padre Manuel. Sí. Y tenemos el Rally de Orense, que es válido para el Campeonato Nacional, con David Vázquez e Iván Ares, que, pues oye, intentarán seguir siendo los líderes del SERA. O sea, que van a salir a matar.
hombre, van a salir con el cuchillo en los dientes, con el cuchillo entre los dientes, pero los rivales también van a salir igual. No, está claro. Aquí el que más pite capador, como dice el otro, ¿no? Aparte va a ser divertido porque tienen a Cohete Suárez, están ahí los dos, y aparte Sura Pernía también está metido por el medio. Van a ser la pelea entre los tres, va a ser brutal, ¿eh? Qué buena es la sana competición, Dios mío. Qué aparte con coches iguales, que llevan los Hyundai i20 R5. Ahí es donde se notan las manos. A igualdad de herramienta, a ver quién la maneja mejor. Se nos acabó el tiempo. Julio González, de motorgallego.com. Un placer como siempre. Buena semana. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes ni se muevan. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.